Buenas tardes, desde aquí, desde Rosario, desde la República Argentina, continuando con este programa de conversatorio virtual que se hace desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, realizado como extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos hoy una figura muy conocida para nosotros en el ámbito del derecho procesal, al menos para quienes vivimos por estos lados, el doctor Omar Abela Benaventos, a quien presento, y es un gusto realmente tenerlo hoy acá y escuchar. Tengo que hacer la presentación de rigor, refiriéndome a él. En cuanto a sus títulos, digamos, es profesor titular de Derecho Procesal por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular también de Derecho Procesal en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, es magíster en Derecho Procesal por esta universidad de aquí de Rosario, y también doctor en Derecho por la misma universidad. Es autor de muchas obras, y un lauro muy importante, creo yo, es que es abogado litigante, y litigante de años. Ha vivido su vida caminando y gastando suela en el tribunal, suela y codos en las mesas de entrada. Con lo cual, su visión de derecho procesal, en mi opinión, es bastante particular. Es la visión del abogado, la visión del que pide, no del que decide dar. Con lo cual, sufre los avatares del día de hoy, de los inconvenientes del derecho procesal, y es una visión particularmente a considerar, a considerar. Otro aspecto que quisiera resaltar también de Omar, y permítame que lo tutee, es que hace poco más de 32 años, debe ser, más o menos, estaba yo en la Facultad de Derecho, era estudiante de la Facultad de Derecho, y me anoté en la comisión de la noche de Derecho Procesal. Mi profesor de entonces, hace 32 años, fue el profesor Omar Benaventos. Mira las vueltas que tiene la vida, ¿no? Porque al cabo de tanto tiempo, ¿dónde nos encontramos? Más aún, primero te tuve como profesor, después como colega en la cátedra, pero antes de eso incluso fuimos compañeros de la primera cohorte de la maestría de Derecho Procesal, cuando se inició aquí en Rosario en el año 98-99. Yo era un joven, digamos, recién arrancaba con la profesión, pero tenía a mi lado mis profesores. Y bueno, y aquí estamos charlando sobre el tema, después de tanto tiempo. Así que nos conocemos de hace 32 años. A lo mejor yo un poco más que antes, porque los profesores no ven a los alumnos de la misma manera que los alumnos ven a los profesores. Bueno, Omar, tu tema en particular, o lo que nos gustaría que charláramos hoy en particular, es sobre el garantismo. Yo sé que tenés una mirada muy crítica sobre el concepto que la ciudadanía en general hoy en día tiene del Poder Judicial. ¿Es así? Correcto, Nelson. Bueno, debo replicar unas mínimas palabras respecto de lo que Nelson habló de nuestra larga data de conocimientos, primero académicos, después humanos, después de haber compartido varios lugares, sitios en Latinoamérica, ese hito que significó ser los primeros cursantes de la maestría en Derecho Procesal, de aquella primera cohorte. Es decir, nosotros vinimos a cumplir una misión que desde ya anticipo, y luego me ocuparé a la visión crítica que tengo hoy sobre cómo está funcionando tanto los sistemas de procesamiento como de juzgamiento. Nosotros venimos a cumplir una misión que deben cumplir los discípulos con relación a su maestro. Y esa misión que deben cumplir los discípulos con relación a su maestro es, por un lado, proyectar sus ideas y, por otro lado, hacer los aportes propios de nuestra propia visión. Cada persona es su individualidad, su mundo, su modo de ver, y a partir de ideas núcleos que las sostenemos, bueno, podemos tener unas visiones más ampliadas, epistemológicas, filosóficas, según el amor que uno va atendiendo hacia otros saberes.
Así que sí, Nelson integra la cátedra que es titular Andrea Meroy, la cátedra C de Derecho Procesal en la facultad, un antiguo adjunto de la cátedra, quiere decir que alguna enseñanza o derrotero quedó de aquello, Algo quedó. algo quedó de aquello. Y lo digo no por mencionar nombres, sino porque dos cátedras principales de la segunda ciudad del país y la que compite con Córdoba como la universidad nacional más prestigiosa del interior, son cátedras garantistas. Luego trataremos de ampliar esto, pero son cátedras que apuestan por el hombre, la humanidad, otros valores, otra visión, otra perspectiva. Quiere decir que nuestro derrotero está integrado por institutos como el Panamericano, cátedras de trascendencia. En Buenos Aires yo doy derecho procesal garantista. Adolfo se incorporó a la cátedra, lo cedió, nosotros damos teoría general y derecho procesal, y tan mal no nos está yendo a quienes postulamos cosas distintas, porque en una universidad privada, si eso no fuera tomado por los alumnos, eso que también Adolfo dice y lo vamos a mencionar varias veces, quizás nosotros ya estamos fuera de juego, o a quien queremos persuadir ya están fuera de juego, pero la juventud no está fuera de juego. Y en las universidades privadas te mantenés por el eco de los alumnos. Y el eco de los alumnos debe estar dando una recepción idónea a las ideas. Llevo más de 16 años como titular en la cátedra. Entonces, simplemente, sin hacer muchas más autorreferencias, porque no me gusta, lo bueno es entrar al mundo de las ideas que creo que nos proponemos entre ambos, ¿sí? Sin duda, sin duda. Me gustaría, volviendo un poco hacia atrás, yo te escuché varias veces hacer una crítica, en serio, de lo que se piensa en general hoy en día del Poder Judicial. Es una visión muy fuerte que tiene o que se percibe en el ciudadano medio respecto de qué confianza le merece el Poder Judicial hoy en día. Sí, yo te haría una introducción. Es decir, existe quizás un pecado, el mayor pecado que yo creo que puede atribuirse a las ciencias es divorciarse de la realidad. Hoy cuando estamos con una pandemia que afecta a todos y cada uno de nosotros, la ciencia médica va a validar sus saberes si triunfa sobre el virus. Tan dramático como eso. Todos los contenidos teóricos que puede esbozar, todas las prácticas y protocolos científicos triunfarán o derrotarán si en la vida real, si empíricamente se sobreponen al objeto problematizado que tienen que atender. En la ciencia médica, su objeto problematizado hoy, si lo circunscribimos, es siempre el hombre en cuanto se enferma y se muere, por tanto es un objeto problematizado. Siempre por ahí, como broma de cátedra, uno dice, si el hombre fuera inmortal, desaparece la ciencia médica y también la religión, porque si no tenemos que preocuparnos del más allá. Y si fueran santos, desaparecería la abogacía también. Y si la gente fuera santa, desaparecería. Entonces, eso es lo que yo veo. Las ciencias sociales, se dice, y muchas veces con razón, que padecen de un enorme atraso, porque elucubran paradigmas, teorías, modos de pensar, batallas culturales, y se olvidan de lo que producen sus ideas, sus formatos codificados, sus ideologías en el mundo real. Y quien tiene que responderle en el mundo real son los justiciables, nuestro objeto problematizado, quienes tomamos una parte del trialismo, no de los valores absolutos del trialismo, pero sí tomamos que la dimensión normativa nuestra apunta a un objeto problematizado, y es la interferencia de conductas de relevancia jurídica en afirmado estado de conflicto. Cuando dos sujetos afirman ante un tercero la existencia de un conflicto civil, penal, laboral, administrativo, lo que fuere, todo nuestro contenido científico, todo el método de debate que diseñemos, todos los poderes que
concibamos otorgarle al órgano jurisdiccional es para hacer que ese conflicto intersubjetivo de intereses transite por el mejor método de debate que los científicos podamos diseñar y por la mejor devolución que pueda ser el que tiene el poder de heterocomponer y intervenir como árbitro dentro de la tramitación del litigio. Y para eso han habido propuestas de toda índole. Algunas extremadamente duras, que quizás debieron ablandar su dureza por imperio de las distintas circunstancias que después vamos a hablar, otras como la nuestra, que tiene una visión radicalmente diferente de cómo debe ser el método de procesar y las atribuciones que se le dan al juzgador. Y todo eso tenemos que girar sobre nuestros pensamientos y mirar qué dice el hombre de la calle, el justiciable, que es el destinatario de nuestros esfuerzos. Y nosotros triunfaremos o sufriremos una aplastante derrota científica si todos nuestros productos no operan como una solución o son parte del problema. Porque yo ya estoy viendo desde hace mucho tiempo, como no impera en Latinoamérica un solo código positivo, adversarial para los procesos no penales, a nosotros no nos pueden imputar lo que vamos a charlar ahora sobre las estadísticas de lo que dice la gente. Sí se le puede imputar a una casta bien pensada, quizás de buena fe, de intelectuales, que imaginaron un método de debate, obviamente neo-inquisitivo, y un juez con omnímodos poderes que supuestamente era el método y ese juez decidor de nuestros destinos lo que iba a traer la pacificación, la aceptación, la confianza. Primer valor esencial que debe tener toda institución, entre ellas la judicial, la confianza de los pueblos. Y huyen de las estadísticas. Y es bueno traer a colación alguna estadística, si te parece bien, Nelson, de las últimas. Yo lo que entiendo, lo que estás diciendo es que obviamente si la justicia es un servicio y el servido está insatisfecho con ese servicio, es que algo no se está haciendo bien. Y eso lo demuestran las estadísticas. Lo demuestran las estadísticas abrumadoras. Es muy bueno, yo busqué muchísimo, buceé muchísimo, porque siempre tuve esa visión. Si las ciencias sociales pueden verificar sus paradigmas, sus postulados, sus concepciones, no es, si bien otras ciencias experimentales rápidamente pueden detectar el error, no es tan así que un modelo que nosotros proponemos no pueda rectificarse si vemos que realmente es absolutamente ineficiente. Hay una estadística del año 2019, de todas las que busqué, decidí para este conversatorio, como lo ha denominado Adolfo, que en rigor de verdad es un repensar entre entrevistado y quien también es coprotagonista de esta historia, repensar el derecho procesal de hoy. Eso es, no es un conversatorio, es un reflexionar sobre algo que decididamente no está funcionando. Bueno, cuando decía, la estadística que me gustó porque nadie ha objetado al instituto, al observatorio de la Facultad Católica de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, la Facultad Católica en Buenos Aires, tanto cuando daba sus estadísticas económicas, tanto cuando daba estadísticas políticas. Bueno, el observatorio de la Facultad Católica se dedicó a hacer una estadística que pasaba por dos preguntas, y una todavía es más alarmante en su respuesta que la otra. Primero, ¿cuántos argentinos confían en su servicio de justicia, en sus protocolos, en lo que le van a resolver el conflicto con el método que fuera en su servicio de justicia? ¿Qué resultado tiene? Muy alarmante a punto tal que esa casta de científicos bien intencionados tendría que decir, dejemos de lado este diagnóstico, dejemos de lado nuestras recetas,
reconozcamos que hemos provocado un fracaso estrepitoso y tendamos lanzas para ver si esto puede mejorarse, porque se le pregunta a 10 argentinos y 7 descreen en lo absoluto de lo que hacemos todos y cada uno de nosotros. Digo lo que hacemos porque en todo caso nosotros no hemos logrado imponer el paradigma de un sistema adversarial para el proceso no penal. Sin duda, está hablando del servicio de justicia y no estamos hablando de los jueces. Estamos hablando del servicio de justicia que nos incluye como abogado, obviamente. Algo estamos haciendo mal todos. Todos. O por no romper directamente lanzas y salir a una postura cada vez más vigorosa, o porque no tenemos el ámbito y no es jurídicamente o políticamente correcto lograr esa ruptura, por varios motivos. Eso te iba a preguntar, si hay tanto descreimiento, una tasa muy alta de descreimiento, un 70% de una sociedad es altísimo respecto a un servicio esencial del Estado que hace a uno de los poderes del Estado. ¿Dónde te parece que radica la insatisfacción? ¿O qué razones te parece que pueden originar esa desazón, ese desconcierto, ese poco amor o poca confianza, por decirlo mejor, con más concreto, del ciudadano frente al Poder Judicial y los operadores de la justicia también? Correcto. Bueno, ahora mismo te lo respondo, pero todavía hay una estadística más preocupante. Perdón. Cuando estamos hablando de si tienen confianza en la imparcialidad de los jueces, 1 de cada 9 dice que tienen confianza. Pero eso es peor. Eso es mucho peor, porque 90% si ya no creen en la imparcialidad del juez. no cree, pero todavía tenemos para integrar otra. El Poder Ejecutivo, con todo lo que ha también provocado el empobrecimiento de la Argentina, los distintos poderes ejecutivos, no estamos hablando de la política, estamos hablando de lo que nos pasó en los últimos 50 años, de ser aquella nación que estaba a la par de Australia, entre las 8 de América, instalada en un consenso mundial, a esta que navega en una pobreza paupérrima, en un decaimiento total de las instituciones. Bueno, pero los políticos tienen el 11% de aprobación contra... O sea que nosotros estamos en un 3% de aprobación y ellos están en el 11%. Porque le hicieron amplia, y el Poder Legislativo el 9%. O sea, siento vergüenza ajena si la rama del poder, en este caso jurisdiccional, tiene la peor aceptación. Hay que superar a los legisladores, hay que superar a los integrantes del Poder Ejecutivo. Y ahora, volviendo a lo anterior, ¿dónde te parece que radica el origen de esa insatisfacción, de ese descreimiento? Bueno, el origen es, y vos como también abogado litigante, creo que se ha internalizado en el hombre de a pie así. Un hombre de a pie puede encantarle las loas respecto de cómo se va a acceder a la verdad y la justicia, que el pan de la justicia va a ser bien distribuido, que los jueces intervienen para otorgarle la razón a quien realmente la tiene en el plano de la realidad social. Pero cuando un justiciable, en su litigio, en su único y quizás individual litigio que deba transitar en su vida, consulta abogados, y esto lo tomo también un poco de Adolfo, le dice, doctor, usted me va a poder decir aproximadamente, vamos a tomar cualquier caso, una persona que sufriera lesiones serias en un accidente de tránsito. Usted me va a poder decir, doctor, el tiempo que va a demandar este litigio. Y vamos a suponer que uno actuaría no para que el cliente salga huyendo, porque si le decimos absolutamente todo lo que le vamos a decir en ese diálogo imaginario, no tenemos más cliente allí enfrente. Entonces, pero nuestro cerebro, cuando el hombre nos va preguntando, decimos, es responsabilidad extracontractual y se trata de la ciudad de Rosario, hay causa penal, más allá de que ahora pueda fallarse sin que se concluya la causa penal, pero eso no es bueno porque mejor tener la sentencia condenatoria. Hay proceso acusatorio en el proceso penal con el cual puedo tener alguna esperanza de que tenga una sentencia en un promedio de 1 año y medio, le sumo 1 año y medio,
le sumo la fijación de la audiencia de vista de causa, y ya estamos en el 2020, uno le dice, mira, en el 2024, usted que tiene la pierna amputada, va a recibir una sentencia indemnizatoria de un tribunal. Y la segunda pregunta es, pero doctor, ¿con certeza o sin certeza? Y nosotros sin poder responderle, no tengo la más mínima idea si van a acoger o rechazar la pretensión. Y nos va a preguntar, pero doctor, un monto estimado, un piso y un techo, algo, un marco que me dé referencia para yo que sufrí ya uno de los más graves afectaciones a la integridad física, usted me podrá decir, usted es un experto, usted lleva tiempo, y para adentro digo, no tengo más mínima idea. El Código Civil y Comercial manda aplicación de fórmulas, los jueces se niegan a aplicar fórmulas, entonces a uno le viene la idea de acuerdo a mi prudencial, equitativo, criterio y las circunstancias personales, familiares, sociales de la víctima, juzgo justo y equitativo fijar la suma de, esa suma para nosotros es inconmensurable, no sabemos definirla. Y eso, que los técnicos de derecho lo sabemos, y se derrama hacia la gente. No quiero ser extremista, pero Goebbels decía, miente, 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 que algo quedará. Pero otros filósofos han dicho, se puede mentir un tiempo, y se puede mentir a ciertas personas, se puede engañar a ciertos círculos, pero se puede mentir siempre, por siempre. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo. Va a terminar mal. Sí, sí, Y sí. todo el mundo está descreído de lo que ve. El comentario, el vulgo de la gente, mirá, a mí me dieron tanto, a mí me concedieron tanto, se suspendió la audiencia, nada. Te voy a decir a vos lo que vos ya sabés, que ningún abogado serio hoy puede predecirle nada de su único conflicto al cliente, que todo lo espera, ya el daño es irreparable. No somos los médicos que llegamos para subsanar lo que podría haber sido la amputación de la pierna, pero estamos en víspera de provocarle un segundo daño tan o más irreparable, porque este es voluntario, el otro obedeció una solución médica. Este depende directamente de la irracionalidad del sistema, y es muy duro eso. Eso es lo que yo creo que la gente está percibiendo. Está percibiendo esa demora, esa inseguridad, esa falta de previsibilidad. Pero fíjate que también me da, qué paradójico, ¿no? Por esto me da la impresión de que hoy en día incluso se le pide más cosas al Poder Judicial. Se le piden más cosas a los abogados. Hoy uno prende la televisión y estoy hablando de la gente media, no estoy hablando de abogados, de personas letradas en la materia que nos ocupa, sino que gente común y corriente. Uno prende la televisión y dice, esto la justicia no hace nada, aquello la justicia debe hacer tal cosa, la justicia no me dio gas, la justicia no ordenó la obra de cloaca, la justicia no hace nada, pero le está pidiendo muchas cosas a veces al juez. Y obviamente esa insatisfacción natural que obtiene por la imprevisibilidad se suma a esta de pedirle cosas que a veces el juez no puede o no debe dar, no corresponde. Hay una cierta, me da la impresión, lo digo personalmente, no solo de una mala concepción de cuál es la función del juez, sino también que a veces el propio juez se la cree y el propio abogado también la cree. Y genera toda una gran confusión de que para qué sirve todo esto. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Vos bien lo dijiste, acá tenemos un conflicto entre partes, hay que solucionarlos, hay que escuchar a ambas partes. Ahora, pero no siempre se le está pidiendo eso al juez, con lo cual, aún por una equivocación, pedirle al juez lo que no corresponde, crece esa insatisfacción, crece ese descreimiento. Mira, Nelson, vos sabés que ya nos vamos a ocupar de Adolfo, pero en los últimos tiempos, y lo hemos compartido, hay un filósofo de la teoría de la argumentación que nos ha cautivado a todos. Me estoy refiriendo a Juan Antonio García Amado. Él tiene, de las múltiples conferencias que también la pandemia te permite consultar con un tiempo distinto, tiene, si yo tuviera que elegir una conferencia de Juan, más allá de haberle leído los libros de argumentación jurídica, pero si tuviera que elegir una conferencia, la que dio en la Corte Suprema de Colombia hace 2 años,
el modelo del juez, 200 años de paradigma de ese modelo de juez. Y allí dijo García Amado, todo ante jueces, con la enorme valentía que él tiene y con ese gracejo que muchas veces los españoles son tan propios de ellos, ¿no? Ese humor cáustico que los caracteriza, él dijo, hoy la revolución no la van a hacer el proletariado. Hoy la revolución no va a ser la batalla de las ideas. Hoy la gente piensa y los jueces piensan que ellos son los encargados de hacer la revolución cultural, científica. Ellos deben suplir las ineficiencias de un poder legislativo que no hace, de un poder ejecutivo que no ejecuta, y por tanto ellos, creídamente o autarrogadamente, son la nueva revolución del siglo XXI. Y dice García Amado, mucho me temo que esto no ocurrirá porque no es esa la función de los jueces y los daños colaterales van a ser muy superiores a aquellos que se querían neutralizar. Perfecto. Es así, es así. Probablemente pase mucho porque hay una noción equivocada de lo que debe hacer el juez, de que lo que es el proceso, de para qué funciona, para qué sirve, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los jueces y los propios abogados, sobre para qué sirve el proceso, para qué estamos con esto. Esto es casi una introducción para el tema más importante, que es justamente el garantismo. Es el tema de la charla que tenemos hoy. Sé de primera mano que vos, de primera mano, también conocés el origen de todo de este movimiento. Primero como testigo, después como protagonista de estas nuevas ideas, que no son tan nuevas, en rigor. Son las primeras ideas que quedaron un poco empolvadas y que ahora se están desempolvando de nuevo. ¿Podés contar más o menos cómo surgió esto desde tu experiencia? Que lo cuentes como una experiencia personal, ¿no? Sí. Mira, Nelson, quizás en la vida, yo siempre digo que hay elementos bisagra de tu vida que nunca jamás sería la misma vida. No me la quiero imaginar aquella misma vida que fue cuando, ya voy a omitir los años porque vos todavía lo podés mencionar, yo ya no porque es directamente nubilante esto, pero cuando yo cursaba el tercer año de abogacía y Adolfo Alvarado ganó por concurso la titularidad de la cátedra, allí entró Adolfo con su sombrero y fue mi profesor de grado, parece que las historias se repiten, fue mi profesor de grado en la materia de Derecho Procesal Civil. En ese momento, Adolfo, porque todavía ejercía la magistratura y por esos actos de fe que él dice que tenía mientras fuera magistrado, daba ciencia procesal. Y va una primera alabanza. Adolfo en ciencia procesal ha leído todo lo que deba leerse sobre ciencia procesal, ¿sí? Y en aquel momento, quizás sus principales angustias, su epistemología, su ontología, estaba dedicado a hacer ciencia procesal. Estás hablando de la ciencia procesal como refiriéndose a la técnica procesal por oposición a la política procesal. Exactamente. Él no tenía en aquel momento la angustia existencial de decir, alguien puede redactar un código, las normas pueden ser en cierto sentido, pero detrás de todo esto subyace el fenómeno del poder y de la libertad. Y aprendimos en aquel momento ciencia procesal. Pero cuando todos nos fuimos uniendo a la cátedra, Adolfo empezó con su revolución personal, esa que él cuenta de estar del lado de quien maneja el cuchillo y pasar al otro día a tomar los filos punzantes. Claro, y Y empezó a se sufrir dañó en carne propia lo que antes infligía. totalmente, y se dañó mucho. Entonces, saltando en el tiempo, abruptamente, allá en el año 1989, estamos en el 90, 1989, Adolfo, ya cuando escribió ese libro, que
no tiene enorme volumen, pero tiene una enorme consistencia, que no tiene una cita, no porque esté plagiando, sino porque quería exponer todas sus ideas, él ya estaba en contenido político, jurídico, filosófico, porque a él ya le interesó hacer teoría general. Ya no le interesó, que es filosofía, ¿no es cierto? Es teoría general, es filosofía, es política, es sociología. Entonces, cuando Adolfo en aquel momento dijo, un debido proceso se edifica con estos 5 principios y lo demás son reglas técnicas, eso ya fue un impacto en un paradigma que era dominante y que sigue siendo dominante hoy. Pero el primer germen de lo que podría llamarse garantismo es definir asertivamente lo que es un debido proceso. Todavía no lo pueden definir los publicistas, por cuanto al no tener una teoría consistente respecto de cuáles deben ser los ejes, y simplemente a modo de repaso, lo conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Imparcialidad, imparcialidad del juzgador, igualdad de los parciales, transitoriedad de la serie, eficacia de la serie y moralidad del debate, con esos 5 principios que él dice son principios porque si los excluís no tenés nada más que un mero procedimiento, un trámite sin ninguna garantía. Y son reglas porque son realmente antagónicas, contrapuestas, y podés seleccionar una, inclusive la oralidad. Para el proceso penal lo podemos discutir si la oralidad ya no tiene un rango de garantizar la igualdad de las partes en un proceso, porque es el mismo tribunal que te juzga. El proceso penal lo podemos en una partecita con relación a la oralidad. Hoy un proceso penal escrito no sería concebible ni aún para nosotros, ni para, porque la oralidad es continua. Por otro lado, Nelson, después volvemos, en un proceso penal es fáctico y con oralidad continua. Y los garantistas decimos, mientras sea fáctico y con oralidad continua, es decir, empieza hoy, continúa mañana, sigue mañana, se le resuelve el problema a la gente, Sin porque se duda. la resuelve. Pero bien lo decís vos, eso fue una separación de aguas, es decir, qué cuestiones son verdaderamente principios, puntos de partida innegociables, porque surgen de la Constitución misma, de las reglas que son puntos de partida que hacen a la conveniencia. Me sirve uno, me sirve otro, me sirve la oralidad o me sirve la escritura, o una combinación. Esa separación me parece, coincido con vos, que fue clave, porque a partir de los principios es que se entiende la garantía. Totalmente. Y Adolfo tiene una visión muy importante respecto de los derechos y las garantías que sostienen estos derechos. Y él siempre vio que podría existir cualquier derecho sustancial, aún los derechos humanos fundamentales, pero si transitar por una garantía los desmenuza, los destruye, los aniquila, y hoy transitar un derecho humano fundamental bajo un método de investigación neoinquisitiva y un juez sujeto a las variables alexianas de poder resolver un conflicto, si lo considera repudiable contra su concepto de moral, apartarse de la regla jurídica vigente y aplicar su principio de ius moralidad, esto está todo aniquilado. 2 partes discutiendo sobre derechos humanos fundamentales o sobre cualquier cuestión pedestre, si tienen que atravesar ese método de debate y someterse a la arbitrariedad de este poder judicial, se destruye la esencia misma de todas nuestras garantías. Sí, sin duda. Y ese fue el primer encuentro, digamos, el primer shock allá cuando se cursaba y justo notaste el cambio de interés, pasar de la técnica o de la ciencia procesal a la política procesal. ¿Y eso cómo avanzó luego? Y avanzó para Adolfo, yo acá voy a hacer una bisectriz con lo que significó construir un paradigma alternativo. Voy a tomar alguna licencia. Tomás Kuhn y Lakatos son quienes quizás mejor trabajaron. Arrancó Popper con la teoría del falsacionismo, cómo vos te das cuenta que las ideas son falseables, pero se progresó mucho con el paradigma alternativo.
Adolfo, consciente o inconscientemente, se dio cuenta, mucho antes que otros, el visionario, ese que ve lo que va a acontecer en el futuro, que él tenía un paradigma vigente hasta el día de hoy, especialmente para los procesos, conflictos penales, totalmente derruido ese paradigma, derrumbado, destruido, dejado de lado. Pero para los procesos no penales, Adolfo vio y dijo, ¿cuál es el paradigma reinante? Un sistema heredado de la cruda Inquisición española, matizado con atisbos de neoinquisición, con jueces que tienen omnímodos poderes, tanto para intervenir en el curso del proceso como para decidir, y dijo, aquí hay que construir lo que nos dice Kuhn es el paradigma alternativo. El paradigma es que una comunidad científica piense medianamente homogéneo sobre un objeto problema. Y de eso Adolfo sabía mucho. Una comunidad científica estaba pensando en términos homogéneos, erróneos totalmente, pero homogéneos, respecto de un mismo problema. El problema era si dos justiciables, ahora en un conflicto no penal, pero también lo aplicaban para el conflicto penal, la primera gran derrota que sufrió el paradigma dominante fue cuando tuvo que retirar sus banderas del derecho procesal moderno y del pensamiento penal ilustrado. Ahí ya era políticamente incorrecto sostener al juez de instrucción. Claro. No se sostenía a sí mismo después de los años de plomo, después de las dictaduras, con el advenimiento de las democracias raquíticas, un tanto endebles, pero ya con herramientas democráticas, vos no podías, y lo toma Binder, decir vamos a usar las mismas herramientas que eran funcionales a los gobiernos de plomo, el juez, el sistema inquisitivo de instrucción, el juez en sus oscuros lugares, el juez que investiga, prueba y a su vez somete quizás al acto coercitivo más importante en el proceso penal, que es someter a una persona a una prisión preventiva sin sentencia, ¿no? Ese juez que se transformó políticamente incorrecto y que los procesalistas que mamaron mucho de la ideología de Adolfo Alvarado, pero en algo estuvieron más activos. Lo instalaron como un sistema de políticas públicas. Que transformar la reforma, que la reforma de la justicia penal era un problema de políticas públicas. Y los estados democráticos, los que dirigían los estados democráticos, yo digo que resignadamente, y por cierto, todo el poder judicial se vio deslegitimado, de venir sosteniendo, de sostener en este ámbito esto que ya no era ni política, ni filosófica, ni sociológicamente correcto. Y se retiraron. No se retiraron totalmente, digo, perdieron todas las batallas, pero hay escaramuzas, guerrillas, hoy presentes, a punto tal que en Buenos Aires... Que no hace mucho de esto. Es que no hace mucho, estamos hablando del último tercio del siglo XX y de todavía estos avances de este bien entrado siglo XXI. Entonces, ¿qué vio Adolfo? Hay que derrumbar un paradigma. ¿Y cómo se derrumba un paradigma que es dominante? Por lo pronto planteando la idea del paradigma alternativo. El paradigma alternativo es lo que vos, yo, Adolfo, visionariamente, observó hace tiempo. El paradigma alternativo, su núcleo duro, es incompatible, inconmensurable, dice en la teoría de Kuhn. Inconmensurable es una palabrita que le gusta usar, no refleja exactamente para mí la idea, pero bueno, es incompatible su núcleo duro con el núcleo duro que nosotros sostenemos. Porque, ¿qué hace la comunidad científica? Cuando advierte que hay grietas, y no se me puede escapar que los publicistas están advirtiendo que hay enormes grietas, tratan de enmendarlo al paradigma. Dicen, esto tiene restauración, esto puede autocomponerse, esto puede recomponerse dentro del propio sistema. Y quien percute con el paradigma alternativo dice, no, las grietas son tan profundas que el muro debe derrumbarse, no tiene posibilidad de autocomponerse. Y esa visionaria idea de Adolfo se ve hoy todavía más claro. ¿Por qué?
porque quienes quieren autocomponer el paradigma que está definitivamente caduco, apuestan por más de lo mismo. Y lo sabemos con la reforma del Código Procesal, hasta ahora abortada, de la provincia de Santa Fe. Somos todos testigos de esto. Entonces, aquel que apostaba por los poderes del juez, hoy apuesta a sancionar a las partes. Ya trascendió ese escalón, ya no es más. Está, por supuesto, inmerso ese escalón, pero ya, ¿de quién es el litigio? Cada vez más del Poder Judicial, cada vez más del burócrata. Por tanto, ¿qué puedo imaginar yo con relación a estos sujetos que vienen a alterar mi paz social, yo la del juez? Y que, por ejemplo, si no colaboran conmigo en la búsqueda de la verdad, esto es sancionable y puede ser objeto de una apreciación negativa por mí. Si no se presenta en una audiencia, hay que archivar el expediente, hay que sancionarlos duramente. Si hay que solicitar el desarchivo del expediente, hay que poner dinero. Son ideas alocadas que el visionario de Adolfo dijo va a pasar, porque el poder fagocita a más poder, no lo come, sino que come unas partes del poder para alimentarse, para retroalimentarse. Uno va creciendo, de verdad, es verdad. Y Omar, hablando justamente de estos dos núcleos duros, incompatibles entre sí, uno que podríamos llamar, como usaste la palabra, publicista, y otro garantista. Una palabra, el garantismo, que como palabra en sí misma hoy en día también no está bien vista por la connotación que tiene en el ámbito penal. Hoy se habla del garantismo como el que libera presos, en general. Y justamente lo que me estás planteando no es eso. ¿Podés explicar más o menos, comparar esos dos núcleos y por qué el garantismo del que estamos hablando no es el garantismo que todo el mundo escucha, referido a al imputado que entra por una puerta y sale por la otra, como se dice? Sí, no lo conversamos en profundidad con Adolfo, pero yo creo que es una batalla de las ideas y una batalla de los sintagmas y una batalla del lenguaje. Y quienes se aferran a teorías que solamente se pueden sostener bajo falacias o descalificando las teorías que tienen mucha mayor consistencia, advierten, tienen una especial percepción de dónde puede tener un aspecto frágil la teoría. Y la teoría de hablar de garantismo, si nosotros hubiéramos arrancado, esto es opinión mía personal, diciendo, nuestra teoría apuesta por el hombre, la libertad, la igualdad y su dignidad, en un ámbito procesal. Y quizás sacamos la palabra, si para eso, si debe entenderse que el proceso es garantizador de esos supremos valores, los supremos valores son los que nosotros, toda nuestra corriente, el ser humano en cuanto a sí mismo, el ser humano en cuanto a su dignidad, el ser humano frente a la autoridad, el ser humano que requiere igualdad de tratamiento, ese que dice Adolfo, que los seres humanos son totalmente diferentes y van a ser diferentes, pero en el único tránsito que nos interesa es que sean iguales, que se los iguale procesalmente. Bueno, y la asociación, que muy bien decís vos, Nelson, con la puerta giratoria. Quizás es porque de derecho hablan, comentan todos, los que son legos y los que pretendemos ser científicos. Entonces, Propiamente solamente, argentino. claro, Todos opinamos de todo, sí, sí. claro, de medicina no opinan si tiene que operarse o no tiene que operarse. De abogacía opinan todos. De derecho y de la ciencia del derecho opinan todos. Bueno, entonces, solamente un tema voy a tomar para ver cómo pueden estas potencias, estas palabras cerrojos, descalificar y aminorar la potencia de una teoría. En el sistema procesal acusatorio, que es garantista, y que cuando se le coloca el rol de garantista suena todavía más peyorativo, por eso digo que no es una batalla que han ganado, ¿eh? Si lo enfocamos, realmente hoy la palabra garantista está todavía más demeritada en el paradigma que triunfó, porque como triunfó, vamos a ver cómo demeritamos qué es esto
del garantismo. Y si uno lo mira simplemente de cuál es la figura principal para el cual está edificado un sistema acusatorio, es la víctima. Porque Superti, en la provincia, admitió el querellante autónomo. Quiere decir que hoy el rol realzado es de quien busca la condena de los imputados. Si la consigue, será si se puede construir. Pero imaginar que un sistema acusatorio de la puerta giratoria, cuando puede haber corrupción del Ministerio Público de la acusación, puede quedar la víctima tomando la pretensión punitiva del Estado. No puede haber acuerdos si no interviene la víctima, acuerdos reparatorios. No puede haber mediación penal si no interviene la víctima. Entonces, ¿desde qué modo la víctima del ilícito penal, jurídico penal, que hoy tiene el protagonismo estelar, tan estelar que le arrebata el rol al Ministerio Público, va a ser un sistema para la puerta giratoria? Claro, si la propia víctima es la que decide que no gire la puerta. Exactamente, es la que tiene la llave para que no gire la puerta. ¿Qué es lo que pasó? Los jueces de ejecución penal, que no tienen nada que ver con esto, será por razones políticas las que han liberado ahora centenares de procesados, imputados, por el tema de la pandemia. Los sistemas de ejecución penal, una norma conciliaría todas las garantías que hay que darle al imputado y el realce del papel de la víctima. Una norma yo creo que arreglaría todo. Los jueces no pueden modificar el monto de la condena, los jueces de ejecución no pueden modificar el monto de la condena dictada en un juicio público, contradictorio, acusatorio, actuado 2/3 de la pena, 2/3 de la pena. Después de los 2/3 de la pena hablamos y terminó todo. Si los jueces de ejecución penal no pueden modificar, si se portó bien, que bueno, no lo mandaremos a una celda de castigo, no, ¿qué queremos? Que se porte mal todavía. Pero de ahí a que tenga una persona con una condena en un sistema garantizador de sus libertades, de poder postular, refutar o lo que fuera, de ahí a pasar a la idea de que yo puedo reducirle por buen comportamiento, esa idea no viene del garantismo, viene de la más absurda estupidez humana. Hasta donde yo entendí, por lo que estoy diciendo, cuando hablamos de garantismo, hablamos de garantía de la parte o del sujeto que está procesado. Pero acá estamos hablando de la ejecución de una sentencia, de lo que viene después de la sentencia. Y esto quería llegar justo, cuando hablamos de garantismo, tratando de obviar o olvidarnos de la palabra peyorativamente considerada. ¿Por qué garantismo? ¿Qué se garantiza? ¿Y en qué está la diferencia? ¿En qué radica la diferencia entre el garantismo y el publicismo? Como vos dijiste, que son dos núcleos que chocan y son excluyentes entre sí. ¿Qué se garantiza con el garantismo? Bien. No es redundante el juego de palabras. ¿Qué se garantiza con el garantismo? ¿Qué es lo que yo estoy garantizando? Mira, Nelson, también voy a tomar, viste que las clases te sirven muchas veces como experimento de tus propias ideas. Entonces, muchas veces en clase digo, vamos a suponer, todos nosotros podemos ser imputados de un ilícito penal. Los alumnos dicen, pero ¿cómo? ¿Que somos delincuentes? No, no, me refiero a un ilícito culposo, un accidente de la circulación vial, donde lesionemos gravemente a una persona, y ya no somos los teóricos, ya no somos los letrados, ya no somos, sino que somos la parte material imputada de un ilícito penal. La pregunta, hasta por tonta, decimos, en ese momento, en el dramático momento que yo tengo que debatir para que me condenen o me absuelvan, ¿qué vamos a privarlos de la garantía de refutar la tesis de la acusación, de probar lo que tenga que construir quien tenga que construir? Pero muchas veces en los procesos penales, si yo afirmo algo respecto que esté tipificando, desnaturalizando el ilícito típico, también tengo que asumir la carga de la prueba, valorar, tener la amplia posibilidad de discutir, de que ver el rostro humano de la jurisdicción, por decirlo entre comillas, que no vamos a tener garantía, vamos a establecer un estado de excepción. Entonces, cuando uno lo mira con esa crudeza, cuando uno está en la parrilla y no los otros están en la parrilla, lo único que le va a pedir a un Estado constitucional de derecho es que le brinde las garantías para ser condenado o absuelto.
o si lo vemos de otra manera, que valide el omnímodo poder de punir que tiene la jurisdicción, que legitime mediante un método que sea racional, dialogal, racional, y que se llegue a conclusiones democráticas, donde se le explique al imputado ampliamente las razones por las cuales se lo condenó o se lo absolvió, y que se le explique al justiciable en conflictos no penales democráticamente, ampliamente, por qué transitó por un método de debate donde yo no intervine y por qué me formaron la convicción a mí, que debo privarte a vos de un bien de la vida, a vos que debo privarte, que estoy persuadido de que debo o privártelo o absolverte de sustraer ese bien de la vida jurídica tuyo, pero democráticamente. Y hay signos que son muy evidenciadores. Cuando vos decís, el juez tiene que valorar, una sola norma le dedican los códigos publicistas a cómo debe valorar el juez los medios de prueba, de acuerdo a la sana crítica. Nunca nadie supo qué bien era eso. ¿En qué Y consiste? cuando, ¿me decía Nelson? No, no, ¿en qué consiste la sana crítica? Porque hay frases así, por ejemplo, el proceso, el debido proceso, está casi en todas las constituciones, pero ¿en qué radica el contenido del debido proceso? ¿En qué radica el contenido de la sana crítica? Muchas veces hay una pérdida o un extravío en ese tipo de cosas, una tal indefinición que da lugar a soluciones distintas. Y retomando un poquitito y después volvemos, cuando vos me decías, ¿qué hizo Adolfo con aquella visión? ¿Y qué le pasó a Adolfo con aquella visión del adelantado? Bueno, ahora lo tomo a Herrendorf, un discípulo de Carlos Cosio, que explica qué pasa, él lo explica hasta también con un tono humorístico muy acertado. ¿Qué pasa cuando alguien, cuando un genio, ve que un paradigma científico es totalmente inútil, infructuoso, no produce los resultados para los cuales fue ideado? Bueno, se lo corre, se lo declara en estado de insanía, se dice de él, se lo descalifica ad hominem, se lo descalifica bajo el principio de autoridad. Si tantos dicen que este es el paradigma, ¿qué venís vos? ¿Quién sos vos para poder deslegitimar? Todo eso lo sufrió Adolfo. Adolfo sufrió no ser incorporado a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en una reunión donde estuvo el ya lamentable muerto Federico Domínguez, fallecido, y donde no se lo incorporó. Adolfo se quedó en el hotel, estaba Susana, y se levantó Federico Domínguez. En la parte que tuve que intervenir yo fue lo que algunas veces hacemos quienes podemos componer un poco las cosas. Con Oteiza nos fuimos después a charlar, porque Federico Domínguez dijo, el doctor Adolfo Alvarado Belloso no está en la nómina. ¿Integra o no integra la Asociación Argentina de Derecho Procesal de Neto, Corte, Publicista? Ya lo sabemos. Lo tuvieron que nombrar miembro honorario, por la ventana, A raíz del requerimiento de Federico Domínguez. Si a no, raíz del requerimiento. Si no, no era digno por sus ideas. Entonces, cuando vemos, porque el que tiene el paradigma errado sabe que está equivocado, lo va a mantener hasta que pueda y va a descalificar hasta que pueda. A Adolfo no lo invitaron nunca a ninguna comisión de reformas de ningún código procesal en la República Argentina. y no No solo la estoy descalificando que haya ido Terraza, bienvenido sea que haya ido Terraza, pero yo también intervine en una comisión de reforma una vez que Peirano y compañía quería reformarlo, pero el que debía estar naturalmente en esta reforma 2020 o en cualquier reforma es es el ícono de la tesis contraria. No lo invitan, hay una huida al debate. Entonces te pasan cosas muy malas cuando vos querés cambiar paradigmas autocráticos. Y entonces, ¿qué hizo Adolfo? Y apostar por más.
Aquel que es valiente apuesta por más. Entonces fue por la maestría, fue por sus disertaciones por toda Latinoamérica, fue por la difusión de sus libros en todo sitio, y hoy, con su edad, Adolfo sigue teniendo la misma energía para sostener una ideología que la creyó desde su ansia de la libertad y la dignidad, muy anterior a cualquier idea filosófica. O sea, yo creo que la filosofía la tenía él, Y agrego que introyectada. podría agregar a lo que decís, que te diría que con conocimiento de causa, pero no con un conocimiento intelectual, diría que visceral, porque hizo el extraño camino inverso de lo que habitualmente hacen los abogados, que primero ejercen la profesión y al final de su vida ingresan en la judicatura. Con lo cual, una vez que uno ingresa a la judicatura y tiene el poder, luego se jubila y no sufre la judicatura. Pero cuando ejerció el poder, dejar de tener el poder es muy difícil. Pero no para Alvarado, para un político, para todo el mundo. Encontrarse en la soledad, encontrarse en el escalón inferior y empezar a sufrir. Uno recién entonces empieza a captar las equivocaciones que uno cometió durante la vida. Cuando uno se para y mira hacia atrás y ve que sufre lo que él hacía en su momento, eso es doblemente valioso y tiene una carga de autoridad moral importantísima. Sí, sin duda. Mira, en el año 2000, en uno de los congresos panamericanos, Adolfo, que había creado por encargo de un gobernador de la provincia de Entre Ríos, un primer modelo de código adversarial, lo preparó, lo llevó, le retribuyeron por la redacción del código y nunca fue sancionado. O sea, llegó hasta donde podía llegar y los poderes ocultos lograron de que la provincia de Entre Ríos pudo haber tenido el primer orgullo de haber introducido un código adversarial. Ese código, Adolfo lo dejó depositado en sus normas que tenía, unas 300 normas, a favor del Instituto Panamericano de Derecho Procesal allá en el año 2013 o 2015, no me acuerdo bien. Y de ese código, quienes somos sus discípulos, tomamos el código de su auténtica autoría y le dijimos, Adolfo, en esta lucha que lleva 40 años, vos no te podés retirar de esta lucha, que no te vas a retirar, sino que tenés que darle el vigor final a esta lucha, normatizando tus ideas. Y Adolfo, con esa vocación libertaria, se puso en Rosario, en Punta del Este, a donde fuera, con una mínima participación mía, mínima, que si en todo caso tiene el mérito de haberlo instado a decir, tenés que hacer esto. Y salió el proyecto modelo de código único para los procesos no penales en Latinoamérica, que tiene nada, es del 2016. Y el otro día, cuando estábamos ocasionalmente nosotros conversando, dice Adolfo, no lo lee nadie. No, es un largo camino ahora para introyectar. Las ideas garantistas están esparcidas por muchas partes de América, por muchas, y a vos te consta, Nelson. Sí, sí, verdad. En Colombia, el mundo del activismo, existe un Bermúdez, por citar uno, ¿no? En Perú existe un Canelo, siempre va a existir, aún en los lugares más autocráticos, esa semilla que se fue, pero esa semilla teórica necesitaba ponerse los pantalones intelectuales de normar, de llevar a normar un código. Hoy estamos en plano de igualdad, con una teoría totalmente opuesta que triunfó. Mira, algo debe tener epistemológico, algo, no todo, de epistemológico, de metodológico, de concebir, como decía Mayer, el proceso desde la Constitución. Él ya era hasta más extremista, desde la Constitución, no compatible con la Constitución, para que el sistema acusatorio hoy reine en toda Latinoamérica. Entonces, donde no pudo aprender porque existen este baluarte neoinquisitivo, fuertes poderes, lobbies, opiniones públicas, conveniencias políticas,
jueces que si van a tener mucha autoridad y han sido designados endeblemente, me van a obedecer a mí, quien designa, porque evidentemente a mayor endeblez en el ingreso a la carrera jurisdiccional debería existir un correlato de menores poderes para poder decidir de ese juez endeble. No digo que un juez de la judicatura española que tiene que pasar severísimos exámenes para poder acceder tenga que tener poderes. Digo que mucho menos queda legitimado un juez que es designado por el Poder Ejecutivo, poniendo un dedito, recordar las servilletas, con acuerdo del Senado, como y en tiempos de pandemia sin acuerdo de nadie, si es que se produce esta reforma judicial. Entonces, concluyendo la idea de lo que nos alinea a todos nosotros, Adolfo hizo el círculo de toda su batalla. Cuando nadie pensaba en el garantismo, él vio las grietas de aquel paradigma publicista. Y hoy ya no se puede discutir la teoría garantista, como queramos llamarla, digamos la teoría garantista, no se puede discutir, se podrá rebatir, pero yo tengo una frase, yo no quiero tomarla con personas, pero hay una frase de Peirano que nunca se me fue, que la puse en la teoría general unitaria y que provocaba impacto. En aquel momento se podía decir eso, por eso hay que tener el valor de Adolfo. Decía, el garantismo es muy peligroso en lo penal, en ese momento no, estamos hablando de 20 años atrás, 30, donde todavía no se habían introducido, y tragicómico en lo civil, textual de Peirano. Hoy no se atrevería a decir que un proceso de la libertad es tragicómico, ¿no? Seguramente que no. Antes de concluir, quería hacerte dos preguntas. Una creo que ya un poco la contestaste recién con estas últimas intervenciones. Era, ¿dónde te parece que radica la mayor resistencia a la teoría garantista? La segunda pregunta es, ¿qué te parece, a dónde te parece que vamos, tal hoy como estamos? Son dos preguntas de Honduras. ¿Dónde radica la mayor resistencia? La mayor resistencia es cultural. Y es cultural porque la batalla de las ideas es una batalla frontal que consume, que tiene que alzarse contra el statu quo. Y quien tiene el statu quo va a seducir al legislador de turno y decir, el proyecto 2020 es muy decidor. El proyecto 2020 diseñó un código procesal a la derecha del neoinquisitivismo y a la misma vez sancionó un código acusatorio plenamente acusatorio. La misma hacedor del proyecto esquizofrénicamente tomó por dos caminos. ¿Por qué? Porque me decís, ¿a dónde radica? Que políticamente es incorrecto todavía hoy decir que se apuesta por la dignidad, por el individuo frente a la autoridad, porque la autoridad no es aquella, rápidamente aparece el ideal del positivismo de Kelsen, y me tomo un apendicitis, un pequeño apéndice de esto. Kelsen era judío. Esto lo estoy tomando un poco también de una historia que siguió García Amado, pero yo era judío. En el año 1933 tuvo que exiliarse de Checoslovaquia, ni siquiera de Alemania, porque ya lo iban a matar, y estuvo en Estados Unidos, toda su vida la pasó en Estados Unidos. Hay una fantasía respecto del positivismo de Kelsen. Kelsen fue creador del Tribunal Constitucional austríaco. Entonces, se toman las ideas, ¿por qué no hablan del idealismo alemán? Que a partir de Kant y con su último exponente Heidegger, se pasó al nazismo Heidegger. Entonces, era integrante del partido nazi. Y vos escuchás a la gente diciendo, no, yo estaré enamorado del idealismo alemán, de Fichte, de Heidegger. ¿Cómo no? Y nada, es muy peligroso porque las filosofías proyectan luego lo que va a aparecer en el mundo real. Entonces, te contesto, a lo primero, tenemos un entorno cultural totalmente negativo a nuestras ideas.
Porque a los gobernantes de turno los derechos fundamentales se les arrancan. No los reconocen buenamente. Tuvo que ocurrir una tragedia como la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos para que se constituya un reconocimiento de derechos humanos fundamentales. Pero rápidamente, si estos van a transitar, como decíamos, por un proceso donde el juez sea un intervencionista estatal y donde al momento de decidir falle con criterios moralistas, ninguna garantía de las que estamos postulando prosperarían. ¿El panorama es negativo? No, no tuvimos tiempo de hablar, no tuvimos tiempo, pero fue muy provechoso para mí este intercambio de opiniones, de hablar de los 8 ítems, tomó 8 muy arbitrariamente, pero para marcar que existen una confluencia de 8 ítems que se están dando hoy, que van a tornar insostenible mantener paradigmas donde se le hace culto al poder. Estos meses de reclusión, esto que cada uno de nuestras personas veamos los que estar privado de nuestra libertad, es un formidable empuje para ver lo que significa la coerción, porque el ámbito de libertad procesal es que haya la mínima coerción estatal sobre nuestro debate. Y como esa idea es racional, es lógica, viene de la filosofía humanista, viene de lo innegable, tarde o temprano, un debate va a ser, como vos lo decís, un método de debate, no un método de investigación, un diálogo racional con amplios poderes de poder refutar, separando las cargas, por supuesto, como lo tenemos nosotros, como todavía los santafesinos o los cordobeses hemos resistido, con cargas de postulación, de comparecencia, de excepciones previas, de refutación, de periodo probatorio, sin inmiscuirse en si una prueba es pertinente o no, con amplios términos de alegación, el Código de la Nación tiene 6 días para alegar, etcétera. Es decir, ideología y formatos cognoscitivos, como le gustaría decir a Ferrajoli, y justicia que se atenga a la estricta legalidad, que ya son bien porosas las normas, porque hoy ese juez positivista, voy terminando con esto, ese juez positivista es positivista de la Constitución, de los pactos convencionales, de las normas de un mundo jurídico mucho más complejo, y no es el positivista de la boca de la ley del Código Napoleónico. Ese sí es execrable para cualquiera, pero con las normas porosas de un juez que tiene para dar entre 8 y 25 años, los positivistas, lo vuelvo a tomar a García Amado, lo que siempre hemos reconocido es que existe discrecionalidad en el Poder Judicial, que hay que tratar de acotarla. Y estas nuevas teorías de la argumentación apuestan por la única y correcta respuesta, que un juez, aplicando unos ciertos métodos alexianos, va a llegar para resolver el caso concreto, con lo cual dicen, el juez nunca tiene discrecionalidad porque acertó en la única respuesta que un auditorio universal o particular, tomando a Rawls, podría estar de acuerdo. O sea, un incordio, Nelson, del cual me cuesta mucho salir. Fantástico, fantástico. Para cerrar, después de haberte escuchado muchas veces, después de haber escuchado también a Alvarado muchas veces, hay una cosa que, a modo de conclusión, ¿no? La palabra garantismo efectivamente tiene hoy en día una connotación peyorativa. Siempre y cuando se concrete, como lo hiciste vos, refiriéndose a qué cosa garantiza, de qué estamos hablando. Es garantía de la Constitución. El proceso, en mi juventud, cuando escuchaba a todos que decían, la finalidad del proceso es la justicia, es la verdad. Y era muy difícil discutir contra eso. Era muy difícil discutir contra eso. Claro, ¿es la justicia de quién? ¿La verdad de quién? Cuando hablamos de proceso hablamos de garantía. Y me acuerdo de una clase de Alvarado donde decía, ¿cuáles son las garantías de la Constitución? Dice, si ustedes van a la Constitución tenemos la garantía de acceso a la justicia.
que se hace ¿cómo? A través de un proceso. Tenemos la garantía del control de constitucionalidad, que ¿cómo se hace? A través de una postulación procesada, es decir, a través de un proceso. ¿Qué más tenemos? Tenemos el amparo, que es una pretensión particular, que ¿cómo se resuelve? A través de un proceso. Tenemos el habeas corpus, que ¿cómo se resuelve? A través de un proceso. Y tenemos el habeas data, ¿cómo? A través de un proceso. Con lo cual, ¿qué es el proceso? Es la garantía constitucional, y ahí radica el nombre. En rigor, en sustancia, en el fondo de todo eso es la única garantía. Y agrego algo más que dijiste sobre el positivismo bien entendido, es decir, de aplicar la ley. No solo protege al ciudadano, sino que también protege al juez. Porque aquí hablamos del juez, pero en realidad lo que tenemos que hablar es del Estado, porque es el Estado el que ejerce el poder. El juez, obviamente, es el órgano que materializa, que ejercita en nombre del Estado esa función. Ahora, al que hay que recortarle poderes es al Estado. No estamos hablando de recortarle al juez persona. Y un juez limitado por la ley es el órgano más protegido. Un juez que tiene amplitud para decidir lo que se le ocurra y conducirse como se le ocurra, es el juez más vulnerable a las presiones del Estado, del mandamás, de los amigos, de los conocidos. La ley es lo que garantiza la tranquilidad del particular, pero también es la que garantiza la tranquilidad del juez. Al que limita la ley es al Estado, no al juez persona, no a la parte persona. Y ahí es donde radica el nombre de la garantía de que se aplique la ley, la garantía de que todo se resuelva a través de un proceso. Omar, te agradezco mucho, realmente ha sido un placer, después de tanto tiempo, ahora con esta pandemia, vernos de lejos y a la distancia, cerca pero lejos. Creo que estamos unas pocas cuadras, pero estamos lejos. Te agradezco mucho, fuiste muy amable, muy claro, y bueno, esperemos que se repita. Hasta la próxima. Mira, Nelson, el agradecimiento es mío, realmente este interlocutorio, el de poder aunarnos en las ideas, porque no es una idea individual, es la idea de un enorme grupo de gente. Adolfo dice que han pasado más de 2000 personas en su maestría, y es un enorme grupo de gente que creemos en esta ideología de la libertad, de esta ideología del humanismo, de esta ideología del hombre frente al Estado, repotenciando el hombre frente al Estado. Es lo que creemos y es nuestro espíritu liberal el que debe sostenerlo. Muchas gracias. Hasta todo momento. Nos vemos.